La cuarentena nos ha detenido de salir, de hacer las compras, de andar visitando, de acompañar a nuestros seres queridos. La verdad es que esta época de cuarentena ha impactado al mundo de una manera extraordinaria. También ha dado lugar para que se cierren los negocios, los restaurantes, las escuelas. Y yo puedo continuar con toda una lista de instituciones que se han cerrado, pero ya se están abriendo. Aún en estos momentos hay en diferentes partes de los Estados Unidos, de América Latina, lugares donde la gente está saliendo para tratar de regresar de alguna manera a la normalidad. Bueno, eso incluye la iglesia. La iglesia se ha abierto, la gente, sus miembros están regresando. Hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de la iglesia. ¿Cómo debiéramos nosotros actuar, trabajar y continuar con la iglesia después de este periodo de cuarentena? Entonces, acompáñenme y hablemos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Ahorita voy a presentarles el invitado de hoy, pero como siempre quiero referirme a la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, encontramos unas palabras sumamente preciosas que tienen que ver con el tema de hoy, ser iglesia. Dice así, la carta de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de esta carta que les escribe a Hebreos está queriendo darles a entender que es sumamente importante una buena relación entre los asistentes a la iglesia, los que forman parte de la congregación. También anima de que no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, de tener estos eventos o estos servicios donde en conjunto alaban y celebran al Señor Jesucristo. Bueno, hemos estado viviendo durante esta época de cuarentena y la verdad es de que hemos estado separados. Hemos cerrado las puertas, no hemos podido vernos, aunque quizás hemos podido hablar y inclusive a través de las llamadas telefónicas o videos hemos podido de alguna manera encontrarnos, pero no hemos estado uno al lado del otro, pero hemos regresado. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Escúcheme bien, la pregunta es, ¿qué has aprendido? ¿Qué ha aprendido usted a través de este tiempo de cuarentena? ¿Qué ha aprendido en cuanto a la iglesia? Usted quizás dice, la iglesia es importante. Es importante, he aprendido de que amo estar en el templo, amo estar con los hermanos, amo estar congregándome. Bueno, vamos a hablar acerca de ser iglesia. Después de la experiencia que hemos vivido, ¿cómo debiéramos hacer el trabajo, la obra, el ministerio de la iglesia? Tengo con nosotros en los estudios a Giovanni Pineda, que nos visita y nos va a hablar un poco acerca de lo que él ha aprendido y de lo que él nos puede compartir en relación al tema de ser iglesia. Giovanni, gracias por estar con nosotros. A ustedes te doy tantas gracias, Shando, el privilegio de poder estar aquí, compartir con los hermanos en
en sus casas, las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias, Giovanni. Giovanni, ¿de dónde eres? ¿De qué país de América Latina? Originalmente del país de Guatemala, ahora siendo ciudadano también de aquí de los Estados Unidos. Y naciste en Guatemala, ¿y cuándo llegaste a los Estados Unidos? Fueron varias etapas. La primera vez que vine a Chicago fue cuando tenía 12 años. Ahí fue cuando aprendí el inglés. Estuve aquí un año nada más y luego regresé cuando era tiempo de universidad. Viví 5 años en Arkansas y luego regresé a Guatemala y el Señor me puso en diferentes trabajos y ministerios para regresar en el 2012 a los Estados Unidos. Tu esposa es estadounidense, ¿no es cierto? Ella es nacida en el estado de Washington. De Washington. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Fue en la universidad. Aquí, en los Estados Unidos. Exactamente. Se conocieron y, bueno, formaron una familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4 hijos. 4 hijos que nacieron en 3 diferentes continentes. No me digas. A ver, comparte, ¿cuáles son los continentes? Bueno, mi hija mayor nació en Latinoamérica y luego mi segundo hijo nació en el África. Mi tercer hijo nació en el sureste de Asia. Y luego el último pues volvió a nacer en Guatemala. Hicimos la rueda entera. Regresaste. Sí. ¿Por qué en América Latina, en Asia y en África? ¿Qué es lo que dio para que se realizó para que eso sucediese así? Pues el Señor es quien mueve las cosas en nuestras vidas y yo recuerdo tener solamente 16 años cuando le dije, Señor, a donde me quieras llevar, con lo que quieras que hagas, Señor. Y entonces, luego de haberme graduado de universidad y estar trabajando en Guatemala, el Señor nos llamó a servirle transculturalmente en el África primero. Bueno, la verdad es que tu familia es una familia sumamente transcultural, ¿no es cierto? Y has tenido, por lo que nos platicas, una masa experiencia desde Asia, África, América Latina, aquí en los Estados Unidos. ¡Qué bendición! ¿Conoces varios lenguajes? Logré aprender un par de idiomas. El país de Etiopía me regaló el idioma amareña. Y luego estando en Asia aprendí a hablar urdu. ¡Wow! Y bueno, en Estados Unidos ahora hablo inglés. ¡Qué bien! Entonces, ¿y tus hijos hablan el español? Hablan español, están también aprendiendo español porque crecieron en diferentes países, pero las escuelas eran en inglés. Mencionaste de que el Señor, y te referís al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Exactamente. Él fue el que te conmovió para que realices trabajo misionero en estos países, en estos continentes. ¿Qué tipo de trabajo realizabas? No tenemos que ser específicos, pero ¿qué tipo de trabajo realizabas? Hubo una gran diversidad de cosas, desde movilización, equipar a la iglesia, animar a la iglesia. Estuve dando clases también en un colegio en el África. Tuve trabajo técnico porque soy ingeniero de trasfondo profesional. Y luego estuve involucrado en discipulado, plantación de iglesias. Hablando de iglesias, trabajando en lo que es plantar iglesias, platícanos un poco más, ¿qué significa plantar iglesia? Pues es algo muy emocionante el día de hoy, porque estamos hablando acerca del tema del ser iglesia. Y entonces lo dije a propósito, la palabra plantar iglesias, porque cuando llegué al campo a trabajar, a eso estaba dirigiéndome. Poco después recibí el regalo del Señor de que no era necesariamente ese el trabajo, ¿verdad? Porque hubo un movimiento histórico en la iglesia en donde llegamos a plantar iglesias y en nuestra mente teníamos la idea del edificio, ¿verdad? Y obviamente para reunir personas. Pero el regalo que recibí yo después de pasar casi 23 años en esto es de que la idea es establecer iglesia, ¿verdad? Y no edificios, siendo la iglesia las personas que se congregan. Mira, vamos a tratar de profundizarnos un poco más en definir lo que es ser iglesia
y plantar iglesias. La mentalidad de plantar iglesias, por lo que me decís, es posiblemente llegar a un lugar y comenzar a tener reuniones, y de las reuniones, conforme los recursos entran, se construye un templo, y así conforme los números crecen, crece el templo, ¿no es cierto? Y supuestamente crece la iglesia. Pero el tema de ser iglesia nos habla de algo más personal, de un estilo de vida, de una manera de pensar, de una manera de vivir. Durante esta época de cuarentena, la iglesia, si lo vemos como un lugar donde se reúnen, donde se juntan, donde se congregan, no se pudo realizar, estuvo detenido. ¿Eso significa, Giovanni, de que la iglesia paró de existir, de que ya no estaba por este periodo? ¿O qué significaba esta cuarentena en relación a la iglesia? Excelente pregunta. Definitivamente no. La iglesia existe. Lo que no existió fue el acceso a los edificios, a las reuniones grandes. Pero la iglesia sigue viviendo porque, primero que nada, tenemos que regresar a las Escrituras. La Biblia nos enseña de que aun cuando se presenten las puertas del Hades, no prevalecen. La iglesia sigue. Y eso lo hemos visto históricamente a través de los siglos, aun con gran persecución. Dios siempre mantiene su remanente y brota de nuevo por un lado y brota de nuevo por otro lado. El hecho de que la iglesia son las personas, son aquellos ladrillos vivos de los que habla Pedro en su epístola, entonces es imposible, aun cuando cierran puertas de edificios, es imposible pararla. Estamos con Giovanni Pineda. Él nos está compartiendo acerca de el regresar a lo que las Escrituras nos enseñan en relación a ser iglesia. Quizás usted, como yo, hemos crecido con la creencia de que el ser iglesia significa el estar en un lugar, el estar en un templo, en un edificio. Pero la verdad es nuevamente que durante este tiempo de cuarentena hemos aprendido, y espero de que también lo haya aprendido usted, de que la iglesia no es un ladrillo, sino es uno que forma parte del cuerpo de Cristo. Giovanni, has estado en distintos continentes, en distintos países. El perfil de la iglesia, por ejemplo, del continente africano, ¿es bastante diferente de la iglesia, el perfil de la iglesia aquí en los Estados Unidos? Siempre hay similitudes, pero también hay diferencias. Tenemos que recordar que la misión, los obreros que llegaron transculturales llevaban su bagaje cultural y a través del tiempo de experiencia plantan la iglesia y luego quieren construir edificios que se parecen mucho a los que están acá. Sin embargo, algo que sucede mucho, y en África lo vi, es como que si lleváramos una planta para ser plantada. Bueno, queremos llevar la semilla del Evangelio, eso es lo que realmente queremos llevar, pero en algunos casos llevamos las plantas de una vez. Y no solo eso, sino que las ponemos en una vasija e importamos esa vasija al nuevo lugar y se las colocamos a la gente ahí. Y esta es la forma en que va a suceder y así es como se mira la vasija y así es como se mira la planta. Al tiempo, porque ya llevamos un par de siglos, un par de cientos de años de que la iglesia fue iniciada en el África, por lo menos en este esfuerzo de llevar misión al África, y la planta crece y los aspectos culturales africanos de esa planta empiezan a romper la vasija que fue importada y empieza a verse un poco más africana. Entonces, con eso te puedo decir de que yo tuve experiencias en el África donde nos sentábamos debajo de un palo de mango y era la iglesia.
y ahí nos reuníamos y en algunos lugares, muy interesante, la gente totalmente desnuda achando. El hombre lo único que llevaba era un pañuelo sobre el hombro. Y nosotros que estábamos tratando de hacernos a ellos, ¿verdad? No nos vestíamos de esta forma. Yo andaba en shorts y a veces sin camisa, abriendo la palabra del Señor delante de esta gente que no había escuchado realmente del Señor Imagínense Jesucristo. asistir al templo en pantalones cortos, sin camisa, estando ante la congregación, abriendo las Sagradas Escrituras y comenzando a enseñar. ¿Qué diferencia, no es cierto? Muy distinto. Aquí en los Estados Unidos eso sería bastante ofensivo, pero la realidad es de que hay diferencias culturales. Ahora, Giovanni, Y aquí obviamente te estoy diciendo un ejemplo de algo muy extremo. Claro, no claro. sucedía así en todo lugar. Claro, ¿verdad? en lugares bastante remotos hay prácticas que para nosotros aquí en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo pudiese ser bastante radical. Pero la realidad es de que aquí en los Estados Unidos, por lo menos, podemos decir de que la mentalidad de iglesia es un lugar, un templo, ¿no es cierto? Se utiliza mucho la frase entre los cristianos, yo voy a la iglesia. Yo voy a estar con la iglesia, debiera ser la frase correcta, ¿no? Para explicar lo que uno va a querer hacer al congregarse con los hermanos. Y muchas veces nuestras palabras indican lo que estamos pensando. Puede ser. Tal vez no es lo que quisiéramos decir, pero es lo que decimos porque estamos acostumbrados. Entonces, tenés razón. Decimos, yo soy de esta iglesia, y muy pocas veces estamos refiriendo al grupo de personas necesariamente. Nos alineamos a una organización, a una denominación o a un edificio físico, ¿verdad? La iglesia es mucho más que eso. Ajá. Ahora, hablemos de eso. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hemos nosotros olvidado, perdido anteriormente, pero ahora quizás por cuestión de estar fuera del templo, hemos nuevamente regresado a tomar en cuenta o considerar? Los creyentes, los que forman parte de la cristiandad, de la comunidad cristiana, según las Escrituras, quienes tienen al Señor Jesucristo como su Salvador, son miembros del cuerpo de Cristo, forman parte de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, comencemos allí esta parte de nuestra conversación que se relaciona con el tema de ser iglesia. Entonces, ¿yo soy iglesia? ¿Lo ves de esa manera o soy parte de la iglesia? El individuo que ha creído en Jesucristo ha sido bautizado, ha sido introducido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Individuos no son la iglesia. Es el participar en un grupo que te hace parte de la iglesia. Dos personas pueden ser iglesia. Una persona es un creyente, no es la iglesia. Pero porque han habido desde el establecimiento de la iglesia hace más de 2000 años atrás, la iglesia existe y cada vez que una persona se entrega a Cristo, entra inmediatamente por obra del Espíritu Santo a formar parte de la iglesia universal. Que se compone de los creyentes aquí y los creyentes que están en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, la iglesia entonces es compuesta de diferentes miembros, ¿no es cierto? Miembros que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué más podrás agregar al tema de lo que debiéramos nosotros aprender en relación a ser iglesia? He estado orando tanto durante estos últimos meses, porque estamos en una crisis. Y he estado orando mucho por los líderes, por los pastores, por las familias que fueron abruptamente, se podría decir que rompimos las tradiciones de lo que significaba la iglesia. Muchos lloramos porque extrañamos a nuestros amigos, a nuestra gente, a nuestro grupo de personas que forman nuestra experiencia eclesiástica. Me llevó a pensar
en experiencias que yo tuve en el Asia y en África también, pero realmente fue más en el Asia, de observar y caminar junto a creyentes que estaban bajo persecución. Y la experiencia de la persecución me ayudó a entender un poquito en cómo tal vez podíamos reaccionar nosotros en esta crisis. No estamos bajo persecución. Exactamente. No estamos bajo persecución, aunque algunas personas, pensando en términos espirituales, han tratado de explicar de que aún este virus puede ser un asunto de persecución. Está bien si lo quieren ver así, pero cuando he vivido lo que yo viví en el Asia y vi hermanos que perdían su vida o que sean atacados por cuestión de la que fe, se quemaban las casas, que se quemaban los edificios de congregación. ¿a tal por grado cuestión, experimentaste eso? A cuestión de la fe, sí, caminando con ellos. Personalmente recibí algunos palazos, me tiraron algunas cosas, me sacaron algunas cosas, pero cuando uno es extranjero tiene algunas ventajas sobre los creyentes nacionales. Aunque sinceramente donde yo estaba hallando parecía que era de ahí, porque todos parecían ser mis primos y mis tíos. Y ya cuando hablaba el idioma me sucedieron cosas tan cómicas, ¿verdad? Porque definitivamente pensaban que era del lugar. Pero definitivamente los hermanos locales, la gente nacional, sufrían algunas de estas cosas. Entonces, al pensar en la persecución y pensar que la crisis es un aspecto, o que la persecución es un aspecto de crisis, entonces me ayudó a ver este tiempo de cuarentena y a una iglesia en crisis y tratar de crear algunos paralelos para poder entender qué estaba sucediendo y cómo reacciona la iglesia ante persecución o ante crisis. ¿Y cómo hemos reaccionado ante la crisis? Bueno, algunas cosas se dan y realmente no hay mucho que pensar. Sí. Uno, llega la crisis, cierran las puertas de la iglesia y de repente me encuentro en mi casa y no hay reunión el domingo. Ese primer domingo en marzo, cuando todavía no había Zoom y no había esto y el otro, la gente estaba en su casa sentada y el Espíritu Santo se movió. Porque en muchos de los casos abrimos nuestra Biblia y si eran dos con la esposa, o si eran dos con el hijo, o se juntó toda la familia, o los fue a levantar el papá para que se sentaran ahí, la Biblia se abrió en los hogares y eso es muy parecido a lo que sucede cuando llega la persecución. ¿Y no crees de que eso es muy parecido de lo que sucedió con la iglesia en su infancia? El libro de Hechos nos cuenta la historia. Fue sinceramente fue una delicia. Yo no sé si le pasó a alguien, pero si alguien se atrevió a abrir el libro de Hechos en marzo, se empezó a dar cuenta cómo sucedió con la iglesia primitiva. Sí, fíjate que aunque, como has dicho, no estamos bajo persecución, pero sí hemos vivido una crisis. Y esa crisis para algunos creyentes fue una gran tribulación, ¿no es cierto? Hasta quizás llegar a creer de que la iglesia iba a dejar de existir. Claro. Inclusive se escuchaba de que el Señor Jesucristo ya estaba por regresar. Claro. En cuestión de días, algunos me compartían, esperaban la venida del Señor Jesucristo. Entonces, forzadamente, fuimos llevados, transferidos a pensar, a reevaluar lo que verdaderamente es la iglesia. Mencionaste el tener un servicio, un culto, una reunión en casa. ¿Por qué se ha perdido eso? Lamentablemente estamos tan acostumbrados al entretenimiento, Shando, que muchas personas aún llegan a la iglesia esperando ser entretenidos, sin entender de que la iglesia es un cuerpo vivo que necesita sus partes para funcionar, que a todos ha sido dado dones para el beneficio de la iglesia. Y entonces, en lugar de pensar en eso y cómo voy a llegar a servir, llegamos a la iglesia a sentarnos. Y no todos, obviamente, pero algunas personas no aguantan la prédica y caen dormidos,
porque el entretenimiento desvanece. Parece ser, Giovanni, de que tú apoyas, y yo estoy en acuerdo contigo si es el caso, pero yo estoy interpretando de que apoyas la experiencia de la iglesia de llevar a cabo un servicio, una reunión debiera comenzar en el hogar. Claro. Y al comenzar en el hogar y vivirlo en el hogar, puede ser llevado a una mayor experiencia al reunirnos en el templo. El Señor fue claro cuando nos dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y en toda la tierra. Empieza en tu Jerusalén. Obvio que nosotros vivimos en Chicago ahorita, no en Jerusalén, ¿verdad? Pero podemos hacer la transferencia de la idea y pensar en el aspecto local, ¿verdad? Yo creo que esa Jerusalén es mi casa. Ahí es donde empieza el discipulado. ¿Y tú crees de que tu primera iglesia es tu hogar? Claro. Tu primer templo es tu hogar. Ahí es donde, si me dijeras, ¿a qué iglesia vas? Ese sería uno de los primeros puntos. Ahora, te soy sincero, no era esa la forma en que yo pensaba antes de ir al Asia. El Asia me transformó, porque Dios está haciendo cosas ahí que son bastante diferentes a mi experiencia latinoamericana y lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, especialmente entre la iglesia hispana. No puedo más que aplaudir a la iglesia hispana en Estados Unidos. El Señor ha hecho cosas grandiosas. Y cuando se habla acerca de los porcentajes de la iglesia en Estados Unidos, es la iglesia hispana que está moviendo esto. El Señor está vivo en su iglesia acá. Lo que yo viví en Asia fue algo tan interesante porque vi un mover de crecimiento y reproducción de iglesias en hogares como nunca antes lo había visto. Qué lindo el tema, ser iglesia. Hemos estado con Giovanni Pineda, un hermano que tiene experiencia acerca de la iglesia, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, como en el continente de Asia, como en el continente latinoamericano. Giovanni tiene realmente una interpretación de iglesia que yo considero, Giovanni, que es bastante bíblica. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar, la iglesia es una reunión de creyentes que tienen la misma finalidad, el mismo objetivo de adorar y de alabar al Señor Jesucristo, de realizar las ordenanzas como la Santa Cena, como el bautismo. Mi hermano, yo te agradezco por acompañarnos en el día de hoy. Hemos tocado solamente una breve parte del tema de la iglesia. Yo te quiero animar de que continúes con nosotros todos los sábados a las 9:30 de la noche. Nos reunimos, nos encontramos aquí en los estudios de TLN, Vida Abundante, y la verdad es de que esperamos acompañarles y estar juntos. Que Dios me los bendiga. Chao.